Buenas tardes con todas y todos, muchas gracias por asistir. Días pasados habíamos mencionado que se emitiría un manual de buenas prácticas comerciales para los establecimientos farmacéuticos, luego del estudio que había realizado la superintendencia. Habíamos mencionado sobre algunas prácticas que podrían estar riñendo la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado por ser prácticas anticompetitivas. El manual debía ser emitido sin embargo, 2014 se ha frenado un poco la expedición de este manual, mientras se dilucida su legalidad o constitucionalidad. En todo caso, la superintendencia continuará socializando el estudio que se ha realizado de este importante sector, y en este momento lo que vamos a ver es más bien la concentración geográfica de las farmacias en el territorio nacional. Está conmigo la ingeniera Yanina Zamora, quien es geóloga y ha realizado un levantamiento de toda la información de la concentración geográfica de las farmacias en todo el país. Bueno, primero saludándoles unas buenas tardes a todos y todas y deseando un feliz año. Voy a presentar los resultados del estudio de la concentración geográfica de farmacias y botiquines. Este estudio es un análisis de las políticas públicas con una visión del territorio, sabiendo que territorio no es un espacio estático, sino es un lugar dinámico donde se producen estas vinculaciones sociales, económicas, culturales, político-institucionales. Entonces, con una mirada de esa dinamicidad de un territorio, uno puede decir, hagamos una identificación, un análisis, ¿sí?, de los operadores económicos, en este caso es del sector farmacéutico. En estos mapas de actores uno puede ver que existen esos tres niveles de actores: un gran nivel, que son los laboratorios, tanto de las transnacionales, los laboratorios nacionales; en un segundo nivel, las distribuidoras y las casas farmacéuticas; y en un tercer nivel, las farmacias que se encuentran franquiciadas, las farmacias independientes, los botiquines, que son los que están en los sectores rurales, y también las farmacias de las instituciones públicas. Las farmacias son estos operadores que tienen relación directa con los usuarios. Si vemos en la lámina una base de datos que fue facilitada por el Ministerio de Salud, validada una primera validación en julio del 2014 y una segunda entrega que fue ya la información validada por el Ministerio en octubre de este año anterior. La información fue georreferenciada, es decir, puesta a la posición geográfica de cada uno de estos operadores económicos, de las farmacias, ¿sí?, y botiquines a nivel nacional. Entonces uno puede ver en la lámina que ustedes lo observan que el Ministerio de Salud tiene registradas 5.734 farmacias a nivel nacional, distribuidas 2.600 a nivel de la costa, 2.700 de la sierra, Amazonía, Galápagos y en las zonas no delimitadas como lo observan en el gráfico y en el mapa. Si pensamos que CEMPLADES, que es el organismo responsable de la planificación de las políticas sectoriales y locales, que marca las directrices, establece CEMPLADES los circuitos como unidad espacial de planificación. ¿Qué es un circuito? Es una parroquia, puede ser un conjunto de parroquias. Entonces, en función de eso yo puedo definir, cada puntito es una farmacia, entonces ¿cuántas farmacias están por cada uno de los circuitos? Si uno conoce el marco normativo, ¿sí?, del organismo regulador que define y da los cupos de farmacias y botiquines, como es el Ministerio de Salud, en su norma dice un cupo se dará para aquellos circuitos con poblaciones mayor a 2.500 habitantes, otro cupo podrá darse, o sea, en aquellos circuitos donde tengan de 1.500 a 2.500 habitantes se deberá dar un cupo también, y en zonas donde ellos establezcan por condiciones geográficas necesarias, ¿sí? Pero es como, por ejemplo, si tenemos una población de 10.000 habitantes, debería tener 4 cupos, o sea, 4 farmacias en ese circuito. Si analizamos el marco normativo y tomamos en consideración la posición espacial de las farmacias, podemos identificar cuáles circuitos cumplen la norma establecida por el organismo rector en este tema. Entonces, vemos en el mapa qué circuitos, hay unos polígonos pintados ahí en colores, en rangos de colores,
Entonces yo puedo decir que hay algunos circuitos que sí cumplen la norma, otros que están sobre la norma. Se han identificado circuitos, para darles un dato, que tienen más de 90 farmacias en un circuito que sobrepasan la norma. Es decir, si por población tenían que tener 10 farmacias, tienen 100 farmacias. Es decir, están pasando el límite de lo que está establecido. Pero también podemos mirar que hay zonas donde hay déficit de farmacias y botiquines. Especialmente hay déficit en los sectores rurales o en los sectores urbanos marginales, o existe también una discriminación geográfica. Depende de uno dónde nace, dónde se ubica, para decir si tiene acceso o no a cierto tipo de medicamentos, a cierto tipo de comercializadoras de estos medicamentos, llámese farmacias o botiquines. Si en la Constitución de la República se define en el artículo 22 que la salud es un derecho que garantiza el Estado, podemos decir que el acceso a los medicamentos es un medio para garantizar este derecho a la salud. La concentración geográfica de farmacias, la identificación de estos mercados geográficos relevantes, puede usarse diferentes metodologías. La Intendencia de Abogacía de la Competencia, que es parte de la Superintendencia, plantea un nuevo método, las isocronas. Las isocronas como un método de análisis de concentración de estos mercados relevantes, concentración de estos operadores económicos, tomando en consideración lo que marca o define el marco jurídico del Ministerio de Salud para la asignación de cupos, y como estrategia metodológica que hemos utilizado, tanto aproximaciones cuantitativas como cualitativas, desde una perspectiva de la geografía crítica. ¿Sí? Esta estrategia metodológica ha sido unas revisiones documentales del marco jurídico, cuál es la competencia desde la superintendencia como organismo de control, cuáles son las competencias del Ministerio de Salud como organismo regulador, ¿sí? Entrevistas a los 3 grandes grupos que habíamos definido. Se han hecho entrevistas a los laboratorios, a las distribuidoras, a las farmacias. Hemos socializado el estudio, hemos hecho recomendaciones al Ministerio de Salud diciendo dónde existe mayor concentración, dónde existe déficit de cupos, dónde existe sobreoferta de los mismos. La Superintendencia de Control del Poder del Mercado es un organismo técnico de control con capacidad sancionatoria y que pertenece a la función de transparencia y control social. La ley orgánica nos faculta que debemos evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso de operadores económicos. Pero para poder evitar, prevenir o corregir, ¿qué necesitamos? Conocer cómo están estos operadores funcionando, dónde se encuentran geográficamente. Una política está en un territorio y ese territorio responde a características ambientales, a características biofísicas, pero también a características sociales y económicas de sus actores. Durante el estudio se han identificado 5 grandes grupos económicos, los cuales están encadenados verticalmente y horizontalmente, pero aparte de estos grupos económicos, uno puede ver que tanto grupos como los independientes, las farmacias y botiquines, ¿dónde se ubican? Lo vemos que se ubican en solo ciertos sitios de la ciudad, no se encuentran de manera homogénea o mejor distribuidos a lo largo de todas las zonas urbanas. Para este trabajo se utilizó la información tanto del Ministerio de Salud, que nos entregaron de manera oficial de los datos, se ha hecho un levantamiento con todos los datos cantonales, porque es una competencia dentro de la CONTAC, el levantamiento catastral, es decir, el inventario de operadores económicos. Existen también en los municipios el tema de los que pagan las patentes municipales. Hay información del SRI, es decir, hemos hecho el cruce de información entre lo que viene del ministerio, lo de los municipios, el SRI. ¿Sí? Hemos encontrado algunas diferencias, por ejemplo, el Ministerio de Salud, vemos que en Loja hay 98 farmacias, el municipio tiene registrado para el pago de patentes 112 farmacias. ¿Sí? Entonces, el proceso metodológico ha sido cruzado, validado, sistematizar esa información antes de proceder a un modelamiento y a un establecimiento de dónde se producen mayores o menores concentraciones desde el punto de vista geográfico.
Vemos ahí en el círculo, antes las farmacias aquí tienen 300 metros, y en 300 metros anteriormente no podían ubicarse dentro de ese mismo radio una farmacia. Es decir, una farmacia tenía un área de cobertura de 300 metros. Es decir, que la otra farmacia tenía que ubicarse después de los 300 metros. ¿Sí? Hoy es como decirles a ustedes, tengo aquí un polígono, este es un circuito, y si yo aquí digo, tiene 5 cupos se debería dar en este circuito. Los 5 cupos podrían venir todos al centro, no se distribuyen de una manera homogénea en todo el territorio. Y eso produce a que haya ciertas concentraciones, como ustedes lo ven. Esos los puntos verdes, azules, lilas, todo lo que ustedes ven ahí, son operadores económicos. Aquí tenemos una mirada de Quito, lo voy a hacer después una demostración. Aquí yo lo veo en el tema de Loja. ¿Sí? Función MP4, entonces la ubicación, si ustedes lo pueden mirar, ¿sí? Aquí está, aquí se producen concentraciones de los diferentes grupos económicos. Estas áreas no tienen disposición de farmacias, ¿sí? No tienen un acceso a los medicamentos de una manera oportuna, y hay una concentración, lo podemos tener hasta por calles, por zonas donde están concentradas. Tenemos el estudio, también se lo he hecho en las diferentes ciudades del país, se lo está haciendo a nivel de todas las regiones, ¿sí? Para saber cuál es el patrón de comportamiento de estas concentraciones, qué grupos tienen concentración mayoritaria por provincia y por región. Entonces esto es Quito, en amarillo son las zonas residenciales, ¿sí? Y podemos ver en amarillo dónde se produce la concentración y dónde no existen farmacias, ¿sí? Y puedo verlo esto también en el sector rural, que existe casi una insuficiente cobertura a nivel de botiquines. El número, según informaciones, hemos visto en estudios de la IMS, que el número de farmacias independientes han desaparecido en un número de 2.500. Puede ser, uno, por esta concentración geográfica, puede ser que estén cerrando estas farmacias, o puede ser también que se estén incorporando a grupos económicos más grandes, porque al final es diferente competir algo pequeño con algo más grande. El número total de farmacias y botiquines, según el Ministerio de Salud, son 5.734, y esto en farmacias son 5.400 a nivel del país. ¿Cuál es el seguimiento? Y esta propuesta metodológica ha sido que, a más de los circuitos que son unidades de planificación, se tomen en cuenta las isocronas. ¿Qué son isocronas? Iso es igual, cronas tiempo, entonces de igual tiempo. ¿Por qué no creemos que solo tiene que ser tomado el tema de distancia? Porque distancia no toma en consideración las características geográficas de un territorio. Y un territorio son condiciones geográficas. Ustedes están aquí en la superintendencia, estamos en la Voz Mediano, en José Carlos, en el sector de Bellavista. Si ustedes requieren una farmacia, tendrían que bajar, si es caminando, de aquí a las 6 de diciembre y bajarse y subirse esa cuesta, ¿sí? Entonces es diferente que caminar 100 metros en plano que 100 metros en pendiente. Entonces uno debería considerar, en nuestro caso, las características geográficas, y por eso se plantean las isocronas. Las isocronas como método de evaluación permiten disponer de aproximaciones de mercado geográfico. El punto de inicio para el cálculo es definir cuáles son las distancias y los tiempos entre cada uno de los operadores económicos, ¿sí? Poder y tratar de normar estas ubicaciones para que no se produzcan distorsiones en el mercado, para que exista una verdadera competencia. Si uno se pregunta qué entenderíamos por democracia, si reflexionamos sobre esa igualdad de oportunidades, ese acceso a oportunidades, todos debemos competir en iguales condiciones. Iguales condiciones significaría que todos tenemos, si vamos a una carrera, las dos personas que vamos a una carrera tengamos los mismos equipamientos para correr. Entonces, la idea de este estudio es definir en esas zonas si hay o no concentraciones, dónde están estos operadores económicos, qué tipo de operadores
operadores se están concentrando y realizar recomendaciones. Hemos hecho ya al Ministerio de Salud una de las recomendaciones, que es que dentro de la planificación de cupos se considere los circuitos, la población y adicionalmente una nueva variable que serían las isocronas. ¿Cómo se calculó eso? Es a través de distancias, pero esas distancias responden a características geográficas de un territorio. Esto es un poco los resultados que se está obteniendo. El estudio está con estadísticas, las bases metodológicas también, las entrevistas son respaldos de todos los operadores que se ha hecho, ¿sí? Hemos hecho un tema de validación con Loja porque hay una zonal que tenemos en la zona 7, ¿sí? El municipio de Loja también validó la información y estamos haciendo ya las corridas para el resto del país. Muchas gracias. ¿Cuál es la importancia de este estudio que se les ha presentado, de concentración geográfica, que junto al estudio que se había mencionado de la integración vertical y horizontal, básicamente nos refleja la necesidad de la emisión de este manual de buenas prácticas del sector farmacéutico para establecimientos farmacéuticos? Porque como vieron en la presentación de la concentración geográfica, básicamente han desaparecido cerca de 2.500 farmacias que antes eran independientes, por varios motivos. Puede ser que cerraron o son partes de las cadenas a través de contratos de franquicia. Esto ligado con la concentración, con la integración vertical y horizontal, básicamente va estructurando un oligopolio en el sector farmacéutico, lo cual es muy peligroso en temas incluso de gobernabilidad y de democracia, porque estamos hablando del derecho a la salud, del derecho al acceso a medicamentos. De ahí que se ha pedido a la Junta de Regulación que permita la emisión de este manual de buenas prácticas del sector farmacéutico. En toda esta semana se socializará a nivel nacional el manual con todos los establecimientos farmacéuticos. Existe una agenda que va a estar en la página web de la Superintendencia. También habrá un evento también que lo está realizando la Asamblea Nacional, la asambleísta María José Carreón, justamente para ver los manuales que ha emitido la Superintendencia. Por ejemplo, hay que destacar el de supermercados, que fue uno de los 14 eventos más destacados por la revista Líderes, el manual de supermercados, que como bien me había manifestado Janina, lo que se procura es una igualdad de oportunidades, realmente que no existan prácticas anticompetitivas, que los operadores económicos que crezcan por sus méritos, por su eficiencia y no por conductas anticompetitivas restringiendo la oportunidad de los otros establecimientos farmacéuticos o operadores económicos. Bueno, mientras se dilucida la resolución que se había emitido, que había mencionado la Junta de Regulación, sobre si es legal o constitucional incluso, porque nosotros somos parte de la función de transparencia y control social, nosotros seguiremos socializando esta herramienta importante para el sector farmacéutico. Muchísimas gracias, Eduardo y Janina. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Pedimos por favor a todos los medios de comunicación que desean hacer uso de palabras, solicitarla y cuando ya estén, por favor, identificarse mediante su nombre y a qué medio pertenece. Buenas tardes, Andrea Orbe de RTS. Tengo varias preguntas. Además de esta socialización, ¿qué medidas se van a tomar con respecto a este análisis? Bueno, aparte de la socialización del manual, que esperamos que ya se solucione la legalidad o constitucionalidad de esta resolución que está impidiendo que se emita el manual el día de hoy, ya se ha puesto en conocimiento de las intendencias de investigación para que inicien ya procedimientos tendientes a ver si efectivamente se están dando algún tipo de práctica anticompetitiva y si es necesario proceder a la sanción conforme nos faculta nuestra Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Solo como para estar... lo que también queremos informarles a ustedes es que la Superintendencia está apoyando a la apertura de 2 observatorios. Un observatorio con la Universidad Central del Ecuador, que va a inaugurarse el 15 de enero, y otro observatorio de salud también con la Universidad Andina, de tal manera que el estudio que estamos sacando, el de concentración geográfica de estos operadores económicos, está siendo validado también académicamente en su proceso metodológico, es decir, que es un estudio que tiene una rigurosidad académica. Entonces hemos creído la necesidad de que nos avalen el estudio 2 instituciones. Uno, el observatorio, que permita ese acercamiento con la sociedad,
sociedad, esas discusiones de los estudiantes también a lo que estamos formulando, los académicos que están involucrados aquí y la sociedad, porque ¿cómo podemos hacer un seguimiento como funcionarios públicos? Si no es esa inserción de los estudiantes, de los docentes, de los ciudadanos en el ver en el cotidiano, en su territorio, porque su territorio es local, o sea, uno va viendo cómo esos operadores van cambiando, cómo se van concentrando. Y a nivel de la andina es a través de mesas y foros de discusión. Solo como para ser un poco más precisos con respecto a las cifras, yo tengo aquí que, bueno, es 4 farmacias por cada 10.000 habitantes, ¿estoy bien? O más o menos, ¿cuánto sería el cálculo por circuito, como mencionaba usted? O sea, la norma dice que se debe dar un cupo, y aquí lo voy a poner la norma, un cupo para cada 2.500 habitantes. Yo lo que le estaba diciendo a ustedes es un ejemplo. Si el ejemplo es que si yo tuviera 10.000 habitantes, según la norma, ¿cuántos cupos deberían haber o cuántas farmacias deberían existir? Bueno, pero eso es un ejemplo nada más. Yo no puedo, cada circuito en un territorio se conforma de manera diferente, porque yo le dije que es una parroquia o un conjunto de parroquias. Una parroquia difiere a nivel de la sierra, a nivel de la costa y más aún del oriente, que son más grandes. Entonces, yo lo que estoy planteando es que si esta es la normativa que lo establece el Ministerio de Salud, en base a la normativa yo puedo identificar qué circuitos tienen sobreoferta o tienen déficit de farmacias y botiquines. ¿Cuál es la norma? ¿Perdón? La norma del Ministerio de Salud, ¿no? Ustedes lo tienen en la presentación, yo acabo de hacer una presentación PowerPoint que se le está facilitando a ustedes, la que tiene acá el presente, en donde es el reglamento de la planificación de farmacias y botiquines, el acuerdo ministerial 414, que fue publicado en el registro oficial, sí, el 29 de agosto del 2013. Ustedes tienen una ayuda a memoria de esto, ya les van a entregar, se entregó acá la publicación, y los va a imprimir y se los va a dar. Sí, la última pregunta nada más. Antes, o sea, ¿cómo inició, más bien, de dónde nace el realizar este análisis? Bueno, nace de las facultades atribuciones que tiene la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Habíamos visto sectores que son estratégicos, muy importantes porque están ligados, en este caso, al derecho a la salud. Hemos creído importante analizar el sector farmacéutico, sobre todo por la problemática que se ve a simple vista. Cuando uno va caminando por la calle puede ver una farmacia casi al lado de otra, algo que no sucedía antes cuando establecían un límite de 300 metros entre farmacias. Luego eso fue derogado y ahora se estableció que sea, como había mencionado Janaína, cada 2.500 habitantes. Lastimosamente eso ha provocado que existan concentraciones. Es decir, mientras hay lugares donde existe exceso de farmacias, hay otras personas que no pueden acceder a medicamentos porque simplemente no tienen dónde comprarlos. No existe una farmacia que esté cerca a su lugar de domicilio y tiene que desplazarse más bien ciertas distancias para poder acceder al medicamento. Buenas tardes, le hablo de Diario y Comercio. Quería consultarle, en efecto, ustedes han mostrado un poco cómo sería la composición, o sea, de la ubicación de las farmacias, o sea, lo que establece la norma, pero no hay en sí cuál es el resultado. A ver, ¿cuántos circuitos hay? De esos circuitos, ¿en cuántos hay concentración? ¿En qué provincias son donde más concentración hay? Sí, en los cuadros se puede ver. Por ejemplo, aquí dice Azuay y dice código 1, pero ¿cuál es el nombre? O sea, yo no puedo graficar esto en el periódico, en Azuay hay concentración, hay tantos circuitos y aquí hay tantos números de circuitos en los que hay concentración. Eso me refiero. Ya, a ver, el mapa que se les está dando en un PowerPoint, ¿sí? Hacer un listado, si yo les diera el listado a nivel de país, de los circuitos, por cada provincia haríamos un listado grandísimo. Entonces, lo único que el mapa muestra, o sea, tenemos la base de datos, tenemos toda esa información. En estos mapas solo es el resumen. Cuando yo digo un mapa es un lenguaje nada más, en un lenguaje visual, ¿sí? Un lenguaje visual que todos lo manejamos independientemente si somos geógrafos o no, independientemente si tenemos educación formal o no. Para mí, ¿Y el dato nacional cuántos circuitos hay a nivel
le tengo el dato ahí. Por ejemplo, ¿ustedes quieren saber por provincias o no? Claro, de manera general. Del tema es difícil conocer cuántos hay por cada provincia, pero sí, digamos, yo me invento, hay 5.100 a escala nacional. De eso, el 80% están concentrados, me invento. Ese tipo de información, claro, la consulta. Bueno, mientras les enseña el análisis, no sé si tienen otra pregunta mientras carga, porque es un sistema de georreferenciación el que está abriendo. Nosotros tenemos el estudio incluso aterrizado a nivel de calles, manzanas, sabemos exactamente dónde está cada una de las farmacias a nivel nacional. No sé si tienen alguna otra pregunta mientras se carga. Sí, ustedes hablaban de que hay 5 grupos que han concentrado. ¿Cuáles son estos 5 grupos que tienen la concentración del mercado al momento en cuanto a farmacias? Sí. Bueno, ese dato, debido a, como había mencionado, que se han visto posibles indicios de prácticas anticolectivas, este momento está como reservado y está más bien en procedimiento de investigación. Está tanto en la intendencia de abuso de poder de mercado, prácticas de acuerdos restrictivos, como en la intendencia de concentraciones. Entonces, en este momento no se le podría dar a ciencia cierta el nombre de los grupos, pero sí decirle que ya estamos investigando, se está procediendo con el análisis respectivo. Y como le digo, es un sector muy importante porque está ligado a un derecho constitucional, el derecho a la salud, y además porque vemos que lo que se va generando es la concentración en oligopolios. O sea, se está formando un gran oligopolio. Para poder llevar adelante el tema de manual, ¿tienen una fecha establecida? Bueno, el manual tenía que haber sido emitido el día de hoy, pero como le digo, la Junta de Regulación, que la conforman varios ministerios, entre ellos el coordinador de la producción, emitió una resolución el 24 de diciembre, que básicamente limita varias de nuestras atribuciones y que está siendo impugnada, justamente porque podría haber una traspolación de atribuciones entre la función ejecutiva y la función de transparencia y control social. No obstante, el resultado de los procedimientos de investigación, eso ya depende de cada una de las intendencias y cómo se vaya recabando la información siguiendo el debido proceso, y de ameritarlo, pues será la Comisión de Resolución de Primera Instancia que sancione, si es que amerita. Esto puede tomar más o menos entre año y medio. Lo de la Junta no tiene una fecha con lo que presentaron la apelación, alguien dijo 2 meses, 1 mes. Bueno, realmente le comento, la Junta de Regulación fue creada con nuestra ley, apenas tiene 3 años de existencia, y esta es la 4ª resolución que emite. También hay que mencionar que tampoco cuenta con una secretaría técnica, que lo debía tener en este momento. Realmente es incierto y es algo que también nosotros como técnicos nos preocupa, cuándo se podrá dilucidar la legalidad o constitucionalidad incluso de esta resolución, porque se podría estar vulnerando principios de reserva de ley, de competencia e incluso de autonomía de un organismo técnico de control. A ver, entonces, en la pregunta que hacía la compañera, los circuitos de planificación, esa fuente fue ejemplares. A nivel del país existen 1.134 circuitos. Si ustedes ven aquí, yo voy a abrir en este rato la base de datos del ministerio, validada por lo del municipio también, ¿sí? A niveles nacionales, tenemos el nombre del operador, ¿sí? La razón social, ¿sí? A qué parroquia, a qué cantón pertenece y a qué circuito se encuentra ubicado, ¿sí? Entonces tenemos los circuitos que están dentro de qué provincia, de qué cantón, de qué parroquia, y hay una codificación dentro de ellos que son generalmente las parroquias urbanas. En el tema de los, por ejemplo, cuando me dijeron quiénes cumplen la norma, ¿sí? La base de datos de quiénes cumplen una norma, ¿sí? Está hecho los cálculos respectivos, porque la norma dice por cada 2.500 habitantes. Yo tendría que seleccionar, aquí están sobre la norma
los que tienen déficit y los que cumplen una norma. Si yo quisiera saber quiénes tienen déficit, yo lo voy a ordenar para que se vean los datos. Quienes cumplen la norma, lo voy a poner descendentemente aquí, ¿sí? Entonces cumplen la norma, yo puedo decir 24 que está el número ahí. Y específicamente le puedo decir que es en un circuito que está en la ciudad de Guayaquil, ¿sí? Con una población del circuito de 59.900 habitantes en una determinada área, ¿sí? Es decir, y esto está definido por provincias, por cantones y por parroquia. Si yo quisiera identificar también quienes tienen déficit de farmacias, ¿sí? Disculpe, pero tal vez no tiene con porcentajes, un estimado de cuánto, por ejemplo, de estos 1.134 el porcentaje de déficit, el porcentaje de sobre. A ver, si necesitan se lo puedo sacar, pero el estudio tiene como objeto identificar dónde están concentrados los mercados, en qué circuitos están, en qué zonas específicas de las áreas urbanas se encuentran, qué tipo de concentración están, porque después de este análisis de concentración de mercado, estamos haciendo un segundo análisis que es el test del monopolista hipotético geográfico. Entonces, nos sirvió como para dar al Ministerio de Salud, le mapeamos y le dimos los datos, están en las bases, por eso necesito ir abriendo base por base, porque dentro del interés como superintendencia, ¿cuál es nuestro interés? Decidir dónde está concentrado, ¿sí? Dónde hay esos déficits a niveles de país. En la base lo tenemos a ese nivel de parroquia, porque les dije que un circuito es una parroquia o conjunto de parroquias. Y hemos estado apuntalando es dónde se concentra a nivel de regiones, de ciudades, de parroquias, y como vieron ustedes en el mapa, específicamente en qué parte de la ciudad se concentra y quiénes se concentran. Porque no solo es dónde se concentran, sino qué operadores están concentrando en esas áreas. Para saber si existe o no una tendencia de un monopolio y de un oligopolio, que el monopolio de por sí no está prohibido. ¿Cuál es el problema de un monopolio? Es que existan prácticas restrictivas o una competencia desleal en estos territorios. Además de las recomendaciones que han realizado, que nos comenta el Ministerio de Salud, como superintendencia, ¿cuál va a ser la búsqueda de soluciones o cuáles van a ser estas soluciones? Y dentro de este manual de farmacias, que es de la buena práctica del sector farmacéutico, ¿qué es lo que se está presentando? Sí, nosotros tenemos varias herramientas de competencia, exactamente las recomendaciones que usted bien menciona. También el manual está publicado en la página web, pero básicamente, ¿qué es lo que procura este manual? Procura que los establecimientos farmacéuticos que están integrados verticalmente, que son los que nos preocupan, son aquellos que tienen laboratorio, distribuidora y también farmacia, que ellos no incurran en prácticas anticompetitivas. ¿Qué es lo que sucede? Una farmacia integrada vertical, un grupo económico integrado verticalmente, que tiene una distribuidora, actualmente no vende sus productos de distribuidora a las farmacias independientes, sino que usted tiene que ser parte de este grupo económico como una farmacia propia o como una franquiciada para que le puedan vender sus medicamentos. Ahora, aguas arriba, ¿cuál es el problema a nivel de laboratorios? Que las distribuidoras tampoco o condicionan la venta a laboratorios. Es decir, si es que no existe un descuento que le interesa a la distribuidora, pues simplemente la distribuidora no le compra. ¿Cuál es el problema? ¿Quién es el afectado final? El consumidor. Porque el consumidor no puede acceder a ciertos medicamentos que las farmacias de este grupo económico le venden. O algo más sencillo, cuando uno va a la farmacia y trata de adquirir un medicamento, resulta que en ciertas farmacias no tienen. Y le dicen, mire, la opción que yo tengo es la siguiente. Ahora bien, esta segunda opción que le presenta, ¿a quién pertenece? Al laboratorio de este grupo económico.
Entonces, este tipo de prácticas anticompetitivas que se procura regular a través del manual, lo que está ocasionando es justamente la desaparición de farmacias independientes, porque en esa situación no pueden competir. Tienen dos opciones, o cerrar o franquiciarse, no tienen otra opción. Y a la larga, conforme un estudio que se ha hecho y se ve cómo van desapareciendo año a año, desde el año 2001, las farmacias independientes, va a llegar un momento en que las únicas farmacias que van a existir son de cadena, es decir, se ha configurado totalmente el oligopolio. Son grupos económicos concentrados verticalmente los que van básicamente a dominar el sector farmacéutico. Como había mencionado, esto, ¿por qué es problemático? Porque también puede incidir en la gobernabilidad. El momento que escasea algún tipo de medicamento, también está en riesgo la democracia, porque la democracia también es el acceso a los derechos, y entre esos el derecho a la salud. Ese es realmente el enfoque que esta superintendencia está dando y la urgencia de tratar de emitir este manual, que nosotros teníamos planificado emitir el día de hoy. Lastimosamente, como había mencionado, salió esta resolución de la Junta de Regulación y más bien hemos tenido que remitirles a ellos todo el estudio, en casi 2 carpetas, ven, son cerca de 1000 y un poco más de hojas sobre todo el estudio, incluso el análisis comparativo con otras legislaciones, con lo que dicen los organismos internacionales en el sector farmacéutico, para que vean que realmente es urgente el establecimiento de ese tipo de herramientas de la competencia. Por el otro lado, está también los procedimientos de sanción. Nosotros podemos iniciar, y de hecho se está iniciando procedimientos de investigación y sanción para estos grupos económicos, sobre todo cuando se trata de abuso del poder de mercado. ¿En quién quedaría entonces la competencia para poder reaccionar frente a este análisis? Es decir, para poder regular, ya no en la superintendencia. De acuerdo a la resolución, nosotros tenemos que pedir la aprobación de la Junta de Regulación para nosotros poder emitir este tipo de normas, de herramientas. Y en un segundo artículo, esta resolución, a lo mejor la puedan ustedes ver, en el segundo artículo incluso nos dice que para casos de investigación nosotros deberemos contar con los organismos rectores y otros de control. O sea, se está limitando un tema de autonomía que a lo mejor, como digo, por un erróneo asesoramiento, tal vez no cayeron en cuenta de este error, que incluso podría dar vicios de legalidad e inconstitucionalidad, se está dando esta situación. Esperemos que se solucione de una manera rápida y más bien se dé guía a este manual que es muy necesario. Y de ahí tomaría nuevamente, si se soluciona este problema, la costa ustedes, la superintendencia. Claro, conforme nos faculta nuestra ley. O sea, todas las atribuciones que nosotros, todos los actos que nosotros realizamos los hacemos enmarcados en nuestra ley. Quería solo aclarar una cosa. Con las preguntas que hacen, cuántas farmacias están, cuántos circuitos están con sobreoferta, con déficit, ¿quién planifica los cupos? El Ministerio de Salud. Entonces, esa información puedo darles al Ministerio y decir, estos son donde hay sobreofertas, aquí hay un déficit. Lo que el estudio lo tiene, claro que lo tiene, porque para poder alcanzar ciertos resultados se lo hizo de esa manera, como yo le dije, pero no los hemos sistematizado en cuadros, pero tenemos esa información. ¿Cuáles han sido los objetivos, si ustedes lo ven, del estudio de concentración geográfica? Es, primero, conocer, evaluar la distribución geográfica de los operadores económicos, en este caso, farmacias y botiquines. El segundo, identificar las isócronas donde se produce concentración geográfica. Nuestro estudio es concentración geográfica. Y tercero es identificar los límites geográficos donde la rivalidad de los competidores tiene efectos beneficiosos para los consumidores. Esos son los 3 objetivos claves de este estudio. No es la regulación, es el control. Pero para poder hacer el control, ¿cuál es el primer paso? Identificar dónde se concentran. Y en esa concentración, poder analizar si existe o no una configuración de monopolios, oligopolios, o qué grupo está dominando sobre el resto, o si existe o no prácticas anticompetitivas en esos grupos donde se está identificando. Un poco quiero recalcar lo que yo inicié al presentar. Yo le puse en mi diapositiva al inicio, es un estudio, lo que se está presentando en los resultados es un estudio de concentración geográfica de farmacias y botiquines. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar. Les recordamos que el día de mañana tenemos
primer diálogo nacional que se va a realizar en la Asamblea Nacional del Ecuador, en el Salón del Ex Senado, ubicado en la calle 6 de diciembre, Piedrahíta, a las 9:30. Esperamos también contar con su presencia. También les invitamos porque el día jueves vamos a hacer una transmisión a través de Twitter, esto es a las 3 de la tarde. Esperamos también contar con su